En las colinas silenciosas donde el viento arrastra secretos y las madrugadas se despiertan solitarias, vivía un granjero cuya existencia se había vuelto tan rutinaria como el crujir de la madera en su viejo hogar. Cada amanecer lo encontraba mirando el horizonte, esperando nada, aceptando todo, resignado a una vida donde la compañía era apenas un recuerdo borroso. Los años habían desgastado sus esperanzas, y la soledad se había convertido en su única aliada. Sin embargo, el destino, caprichoso y misterioso, siempre sabe cuándo irrumpir sin aviso. Y esa mañana, la vida decidió cambiarle el rumbo para siempre. El granjero no imaginaba que, a pocos metros de su puerta, una joven luchaba por sobrevivir a su propio infierno. Vagaba sola desde hacía semanas, cargando un pasado que la había dejado rota y temerosa del mundo. Hambrienta, exhausta y sin rumbo, terminó en aquel rancho casi por accidente. O quizá por un llamado que solo las almas heridas pueden escuchar. La muchacha, reducida a la necesidad más básica, se aferraba a la esperanza como quien sostiene un hilo a punto de romperse. Su encuentro estaba escrito en silencios que nadie había visto venir. La casa del granjero, antes tan vacía, sería testigo de un acontecimiento inesperado, el choque de dos vidas marcadas por el dolor. Él, refugiado en la soledad por miedo a volver a perder. Ella, temblando ante cualquier gesto que pudiera convertirse en amenaza. Ninguno buscaba compañía. Ninguno creía merecer un segundo inicio. Y sin embargo, la vida suele unir a quienes más necesitan ser salvados, incluso cuando no lo piden en voz alta. Las heridas, aunque invisibles, se reconocen entre sí. Aquella mañana, mientras el sol todavía se negaba a calentar del todo la tierra fría, la joven se acercó al granero buscando algo que calmara su hambre. Era un acto desesperado, casi instintivo, el último recurso de quien lo ha perdido todo. Sus manos temblorosas y su ropa desgastada hablaban de noches interminables, de caminos recorridos sin esperanza. El granjero, al escuchar un ruido extraño, se acercó sin saber que estaba a punto de presenciar una escena que marcaría su corazón. Lo que vio lo dejó sin aliento, una muchacha agachada, recogiendo sobras con el miedo incrustado en la mirada. No era una ladrona ni una amenaza. Era una vida quebrada, pidiendo ayuda sin pronunciar palabra. El granjero sintió, por primera vez en años, que algo se movía dentro de él. No era pena. No era obligación. Era algo más profundo, más humano. Una chispa que encendía una compasión que creía dormida. La escena era tan frágil que parecía imposible tocarla sin romperla. La joven, al notar su presencia, retrocedió como un animal asustado. Esperaba gritos, reproches, expulsión inmediata. El mundo le había enseñado a temer incluso a las manos extendidas. Pero el granjero no levantó la voz. No dio un paso amenazador. No hizo nada que confirmara sus peores recuerdos. En cambio, respiró hondo y eligió una palabra que pocas veces había usado desde que la soledad lo atrapó: tranquila. Aquella simple expresión comenzaría a derribar muros invisibles. Mientras el viento levantaba polvo alrededor de ellos, los ojos del granjero se encontraron con los de la joven. Allí vio hambre, sí, pero también una mezcla de vergüenza, cansancio y un sufrimiento que solo se comprende cuando uno también lo ha vivido. En ese instante, él entendió que si la dejaba ir, quizás no sobreviviría otro día. Y aunque no era un hombre que tomara decisiones impulsivas, esta vez su corazón habló antes que su mente. No podía alejarse de alguien tan desprotegido. No esta vez. La joven no sabía cómo reaccionar ante la bondad inesperada. Estaba acostumbrada a puertas cerradas, a miradas duras, a promesas rotas. Por eso, cuando él extendió la mano para ofrecerle comida y refugio, dudó más de lo que cualquier persona en su situación podría aguantar. Pero el frío, el hambre y, sobre todo, la ternura en la mirada del granjero, vencieron su miedo. Ese gesto sencillo cambiaría la vida de ambos. Era el inicio de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. El granjero la invitó a entrar a su hogar,
consciente de que ella podía rechazarlo. No presionó. No insistió. Solo esperó con paciencia, como quien sabe que las decisiones importantes nacen del corazón, no de la prisa. La joven dio el primer paso con cautela, como si cruzar ese umbral significara dejar atrás todo lo que la había lastimado. Y quizás así era. A veces, los nuevos comienzos empiezan con pasos temblorosos. Pero son pasos que valen la pena. Mientras ambos se dirigían hacia la casa, la tierra parecía guardar silencio para respetar el momento. Cada hoja, cada sombra, cada rayo de luz parecía acompañarlos en ese pequeño milagro. La vida de la joven estaba por cambiar de manera irreversible. Y la del granjero también. Lo que comenzó como un acto de compasión pronto se convertiría en algo más grande, más profundo, más transformador. Un encuentro capaz de sanar heridas que el tiempo no había logrado cerrar. Así inició una historia que nadie en el pueblo olvidaría, la historia del granjero solitario y la joven que encontró un refugio cuando ya no esperaba nada del mundo. Un relato de dolor y esperanza, de miedo y valentía, de heridas que aprendieron a cerrarse gracias a la bondad. Una historia que demostraría que, incluso en los rincones más silenciosos, el amor, en todas sus formas, siempre encuentra la manera de llegar. La mañana nació silenciosa sobre las colinas, envuelta en un frío que se aferraba a los huesos y a la soledad de aquel rancho olvidado. El granjero, hombre de pocas palabras y demasiados recuerdos, salió con su taza de café mirando el horizonte que parecía no prometer nada nuevo. Era un día como tantos otros, marcado por la rutina que lo acompañaba desde que quedó solo. Pero algo distinto vibraba en el aire, como si la tierra quisiera anunciar un giro que ni el corazón más cansado habría imaginado. Dio un suspiro profundo, intentando espantar esa sensación, sin saber que estaba a minutos de encontrar un destino entrelazado al suyo. Caminó hacia el granero para revisar las herramientas que siempre parecían desgastarse más rápido que su paciencia. Cada paso resonaba en el suelo seco, rompiendo el silencio que se volvía compañero y enemigo al mismo tiempo. La luz temprana se filtraba entre las tablas rotas, mostrando motas de polvo que danzaban como si celebraran un secreto. El granjero se inclinó para tomar un saco de semillas cuando escuchó un ruido tenue, casi un sollozo ahogado. Levantó la mirada con el ceño fruncido, creyendo que su imaginación le jugaba una mala pasada. Sin embargo, el sonido volvió, esta vez más claro, más humano. Dejó el saco a un lado, atento, con el corazón golpeando más fuerte de lo normal. No estaba acostumbrado a visitas, mucho menos a presencias desconocidas en su propiedad. Caminó despacio hacia la parte exterior del granero, donde las sombras se mezclaban con el aire helado. A medida que se acercaba, percibió un movimiento rápido, como si alguien intentara esconderse sin éxito. Se detuvo en seco, sin saber si debía avanzar o retroceder. Pero su instinto, ese que nunca le falló en la vida de campo, le dijo que no había peligro, había necesidad. Al rodear la estructura, la vio por primera vez, una joven encorvada junto a los botes de basura, recogiendo con manos temblorosas las sobras que había tirado la noche anterior. Su ropa estaba desgastada, sucia, como si hubiese caminado días sin rumbo. Su cabello, largo y enredado, caía sobre un rostro que mezclaba vergüenza, hambre y un cansancio insoportable. El granjero se quedó inmóvil, atrapado entre la sorpresa y algo más profundo que aún no podía nombrar. Jamás imaginó ver algo así en su rancho. La joven, al sentir que alguien la observaba, soltó las sobras de inmediato y retrocedió con miedo. Sus ojos, grandes y oscuros, buscaban una vía de escape como un animal acorralado. El granjero levantó las manos lentamente, mostrando que no tenía intención de hacerle daño. Quiso hablar, pero las palabras parecían atascadas en una emoción antigua que no recordaba sentir. Era la imagen más dolorosa que había visto desde su propia tragedia años atrás. Y eso lo golpeó con una fuerza inesperada. Ella murmuró una disculpa casi inaudible, bajando la cabeza como si esperara un grito o una amenaza. Pero él no movió un músculo que pudiera asustarla.
Observó sus pies descalzos, su ropa desgarrada, la forma en que apretaba los brazos contra el pecho para protegerse del frío. Algo dentro de él, algo que creía muerto, se encendió con una ternura involuntaria. Había visto la miseria antes, pero verla en una muchacha tan joven despertó un dolor que no sabía que aún cargaba. Tragó saliva y dio un paso más cerca, con la voz quebrada por la compasión. Le preguntó si tenía hambre, pero la joven solo negó con la cabeza, mintiendo para no parecer débil. Sus ojos, sin embargo, revelaban la verdad que su boca se negaba a aceptar. Él sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que la vida le mostraba injusticias, pero nunca tan de cerca. El viento helado pasó entre ambos, como queriendo acelerar la decisión que cambiaría todo. La joven intentó alejarse, temiendo ser expulsada del lugar como tantas veces le había ocurrido en otros pueblos. El granjero vio ese movimiento y su alma se estremeció, recordando cómo también había huido del dolor cuando lo perdió todo. No podía permitir que esa historia se repitiera frente a sus ojos. No con alguien tan frágil. No cuando él tenía la oportunidad de hacer algo distinto. Respiró hondo, dejando caer la dureza que cargaba desde su pasado. Habló con suavidad, invitándola a entrar, aunque ella dudó al escuchar esas palabras. El granjero sabía que no confiaba en él, y tenía razones para no confiar en ningún extraño. Aún así, insistió con un tono que llevaba más calor que cualquier chimenea. Le prometió que no la lastimaría, que solo quería ofrecerle un plato de comida caliente. Ella levantó la mirada lentamente, como si no estuviera acostumbrada a la bondad. Sus labios temblaron al intentar responder, pero ninguna palabra salió. Los ojos se le llenaron de lágrimas silenciosas, revelando cuánto tiempo había pasado sin que alguien le tendiera la mano. Fue entonces cuando el granjero sintió que algo en su pecho se ablandaba de manera irrevocable. Esa muchacha no estaba ahí por elección. Estaba ahí porque la vida la había empujado al borde del vacío. Sin decir más, él retrocedió unos pasos, dándole espacio para decidir. Le señaló la puerta de la casa y le dijo que sería bienvenida si quería seguirlo. La joven dudó, mirando las obras en el suelo, luego al hombre que la observaba sin juzgarla. Y en ese instante, nació un hilo invisible entre ellos, una conexión silenciosa que pronto cambiaría la historia de ambos. La joven dio un paso tembloroso hacia él, y el granjero sintió que el destino acababa de tocar a su puerta. La joven avanzó con pasos torpes hacia la casa, como si cada movimiento fuera una pregunta sin respuesta. El granjero caminaba unos metros por delante, dándole espacio para que no se sintiera atrapada. El viento arrastraba hojas secas que crujían bajo sus pies, llenando el silencio que pesaba entre ambos. El sol comenzaba a trepar por el cielo, pintando la mañana de un dorado suave que contrastaba con la incertidumbre que llevaba la muchacha en el alma. Él abrió la puerta de la cocina sin mirar atrás, esperando no haber cometido un error. Pero en el fondo, algo le decía que era lo correcto. Una corriente de aire tibio escapó hacia afuera cuando la puerta se abrió, y la joven se detuvo en el umbral como si el calor le resultara desconocido. Miró la mesa, la estufa, los frascos de harina, las tazas alineadas con perfección. Era un hogar modesto, pero lleno de vida, algo que ella no había sentido en mucho tiempo. El granjero le indicó una silla con un gesto suave, evitando cualquier signo de autoridad que pudiera asustarla. La joven dudó unos segundos, aferrándose a la correa rota de su bolso vacío. Y finalmente, con un suspiro cansado, se sentó. Él se movió con rapidez, como si temiera que ella desapareciera si tardaba demasiado. Puso agua a calentar, sacó pan del día anterior, partió una manzana en trozos pequeños. Cada gesto era una mezcla de torpeza y ternura que lo hacía ver más humano de lo que él mismo reconocía. La joven lo observaba con ojos desconfiados, aunque una chispa diminuta de esperanza comenzaba a encenderse. Se preguntó por qué alguien como él sería amable con alguien como ella. No encontró respuesta, y eso la desconcertó más que el hambre. El granjero colocó el plato frente a ella sin pronunciar palabra,
temiendo que cualquier sonido la rompiera. La joven miró la comida como si fuera un espejismo imposible de tocar. Sus manos temblaban, pero no de frío, sino de vergüenza. Había pasado tantas noches buscando sobras que había olvidado lo que era sentarse a una mesa. Él se dio la vuelta para darle privacidad, fingiendo buscar algo en la despensa. No quería que sintiera pena. Quería que sintiera dignidad. Ella tomó un pedazo de pan con lentitud, como si temiera que se lo arrebataran de nuevo. Cuando lo llevó a la boca, cerró los ojos con una mezcla de alivio y dolor. El granjero escuchó un sollozo suave, casi imperceptible, pero lo suficiente para quebrarle algo en el pecho. No preguntó nada. No necesitaba saberlo todo de inmediato. Bastaba con saber que esa joven había sufrido más de lo que alguien tan joven debería. Su silencio era un grito que él entendía demasiado bien. Cuando terminó de comer, la joven limpió sus manos nerviosamente con la ropa, intentando parecer menos vulnerable. El granjero se acercó despacio, ofreciéndole una servilleta, aunque ella tardó unos segundos en aceptarla. Sus miradas se cruzaron por primera vez sin miedo, revelando dos vidas marcadas por cicatrices distintas, pero igual de profundas. Él sintió que debía decir algo para romper aquella atmósfera cargada de emoción. Pero solo logró suspirar. Y ese suspiro lo dijo todo. Finalmente, él se atrevió a preguntar su nombre. La joven titubeó, como si no lo recordara o como si decirlo la expusiera demasiado. Al final, con voz quebrada, lo murmuró con suavidad. El granjero repitió el nombre en su mente, grabándolo como si fuera una semilla recién plantada. No insistió con más preguntas. Sabía que las historias dolorosas necesitan tiempo para florecer. Y que la confianza no se exige, se cultiva. Ella miró por la ventana, observando el campo que se extendía más allá de lo que sus ojos podían abarcar. Era un paisaje enorme, libre, pero también intimidante para alguien que llevaba la vida a cuestas. El granjero siguió su mirada y se dio cuenta de que aquel lugar, tan lleno de silencio, podía ser un refugio o un recordatorio de soledad. Dependía de cómo se viviera. Quizá, por primera vez en años, él deseó que no fuera solo su refugio. Quizá deseó compartirlo. La joven preguntó con timidez por qué la había ayudado. El granjero tardó en encontrar una respuesta adecuada, porque ninguna parecía suficiente. Al final, dijo la verdad más simple: no podía permitir que alguien pasara hambre frente a sus ojos. Ella lo escuchó con atención, como si esas palabras fueran un lujo al que no estaba acostumbrada. Y en ese momento, un brillo leve, casi imperceptible, apareció en su mirada. No era confianza. Pero era un inicio. El silencio volvió a llenar la cocina, aunque esta vez no era incómodo. Era un silencio suave, de dos almas que intentaban entenderse sin presiones. Él le ofreció quedarse un rato para descansar del frío, asegurándole que no esperaba nada a cambio. La joven dudó, mirando la puerta como si la libertad estuviera del otro lado, aunque en realidad lo que la esperaba afuera era la incertidumbre. Al mirar de nuevo al granjero, encontró algo inesperado: seguridad. Finalmente, ella aceptó quedarse un momento más. Y aunque ninguno de los dos lo sabía, esa simple decisión abriría un camino que cambiaría sus vidas para siempre. No era caridad. No era compasión pasajera. Era el inicio de algo que ninguno había buscado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Afuera, el viento sopló con una fuerza nueva, como si la propia tierra celebrara la primera chispa de un encuentro destinado a sanar dos corazones rotos. La joven permanecía sentada en la cocina, aferrándose a la taza tibia que el granjero le había ofrecido. Sus dedos aún temblaban, pero ya no por miedo, sino por el cálido contraste que sentía entre sus manos y el frío que había soportado durante días. El granjero la observaba desde la distancia, intentando no invadir su espacio ni su silencio. Cada pequeño gesto de ella revelaba una historia que él intuía dolorosa, aunque todavía no conocía los detalles. Afuera,
Los árboles golpeaban suavemente la ventana, como marcando un ritmo que acompañaba aquella inesperada quietud. Él se acercó despacio y dejó un plato con galletas caseras sobre la mesa, sin decir nada. La joven lo miró un instante, como esperando una intención oculta detrás de ese gesto. No encontró ninguna. Solo la sinceridad torpe de un hombre que no sabía cómo consolar, pero quería intentarlo. Ella tomó una galleta con duda, como si aún no se permitiera aceptar algo bueno sin desconfiar. El granjero sintió un leve alivio al verla comer. Era una pequeña victoria, pero para él tenía un significado enorme. El silencio entre ellos no era incómodo, era más bien un puente frágil que se iba construyendo poco a poco. Cada mirada, cada gesto, cada respiración parecía abrir una conversación que ninguno de los dos sabía cómo iniciar. El granjero se movía por la cocina con pasos medidos, como si temiera que un sonido brusco hiciera que la joven huyera otra vez. Ella, por su parte, lo seguía con los ojos atentos, tratando de descifrar si podía confiar en él o si todo se derrumbaría de nuevo como tantas veces antes. Después de varios minutos, el granjero se animó a preguntarle si necesitaba descansar. La joven titubeó, mirando el suelo, sin saber cómo responder. Dormir había sido un lujo escaso en su vida reciente, siempre debía estar alerta, siempre esperando lo peor. Él entendió su duda y añadió que podía quedarse en el sofá, cerca de la chimenea, donde estaría cálida y segura. Esa palabra, segura, resonó dentro de ella como un eco que hacía mucho no escuchaba. Y, sin quererlo, sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. El granjero, al verla llorar, sintió una punzada en el pecho. No sabía qué hacer, no sabía cómo consolar sin invadir. Se mantuvo a distancia, permitiendo que ella se desahogara sin sentirse observada. Recordó viejas heridas, momentos en los que él también lloró sin testigos, cuando la vida parecía demasiado dura para un solo corazón. Quizá por eso entendía tanto aquel llanto, era el llanto de alguien que llevaba demasiado tiempo sobreviviendo. Alguien que jamás había tenido un refugio real. Ella respiró hondo y finalmente aceptó descansar un poco. El granjero la condujo hasta la sala, encendió la chimenea y colocó una manta limpia sobre el sofá. Cada movimiento suyo era lento, respetuoso, cargado de una bondad que parecía olvidada en el mundo. La joven, al ver la llama crepitar, sintió como el calor comenzaba a derretir capas de miedo que había aprendido a llevar como armadura. Se sentó con cuidado, como si temiera romper el momento. El granjero se alejó para darle privacidad, pero permaneció cerca por si ella lo necesitaba. Se apoyó en la pared, mirando el fuego que iluminaba suavemente el rostro de la muchacha. Algo en esa imagen lo conmovió, una fragilidad que escondía fuerza, una sombra que buscaba luz. Pensó en todas las veces que él mismo había deseado una mano que lo ayudara a levantarse cuando la vida lo derribó. Ahora era él quien tenía la oportunidad de ofrecer esa mano. Una oportunidad que no esperaba, pero que no quería desperdiciar. La joven cerró los ojos lentamente, dejando caer la tensión de sus hombros mientras la chimenea hacía su trabajo. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía un poco de paz. Su respiración, antes inestable, comenzó a volverse más profunda, más tranquila. El granjero notó ese cambio y sintió un alivio cálido recorriéndole el pecho. Era como ver florecer algo que había estado a punto de marchitarse para siempre. Esa imagen quedó grabada en su memoria. Después de unos minutos, la joven abrió los ojos y lo encontró observándola desde la distancia. No se asustó. Por primera vez, su mirada no reflejaba miedo, sino agradecimiento. Un agradecimiento tímido, incompleto, pero real. El granjero desvió la mirada con torpeza, sintiendo un rubor inesperado en las mejillas. No estaba acostumbrado a conectar con nadie. Mucho menos de manera tan profunda y repentina. Ella intentó hablar, pero su voz se quebró. Le dijo que no quería causar problemas, que podía irse si lo prefería. El granjero negó de inmediato, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo.
Le dijo que no debía preocuparse, que podía quedarse allí lo que necesitara para recuperarse. Ella bajó la mirada, luchando entre el impulso de huir y el deseo de quedarse. Su corazón, cansado de tanto dolor, comenzaba a inclinarse hacia lo segundo. El fuego seguía crepitando cuando un silencio profundo se instaló entre los dos. Pero era un silencio distinto, un silencio lleno de posibilidad, de esperanza tímida, de un futuro que ninguno de los dos había imaginado antes de ese día. El granjero respiró hondo, consciente de que algo había cambiado dentro de él. Y la joven, al recostarse suavemente, sintió que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado un lugar donde no necesitaba esconderse. Un refugio inesperado, y quizá un nuevo comienzo. La joven despertó lentamente, envuelta en el suave calor de la chimenea que seguía ardiendo con un brillo anaranjado. Por un instante, no supo dónde estaba ni cómo había llegado a un lugar tan tranquilo. Sus ojos recorrieron la sala, observando las mantas dobladas, los muebles sencillos y las sombras que el fuego dibujaba en las paredes. Luego recordó al granjero, y el miedo que había llevado toda la vida volvió por un momento como un reflejo imposible de controlar. Pero este lugar no tenía amenazas. No había gritos. No había sombras hostiles. Solo silencio y una extraña sensación de alivio. El granjero apareció en la puerta con pasos cautelosos, sosteniendo una taza de té caliente. Había evitado hacer ruido para no despertarla antes de tiempo, pero su presencia bastó para que la joven se incorporara con sobresalto. Sin embargo, él levantó una mano con suavidad, asegurándole que no había prisa. La joven respiró hondo, recordando que ese hombre no se parecía a ninguno de los que había encontrado en su camino. Él colocó la taza sobre la mesa y se retiró un paso, respetando su espacio. Ese detalle, tan simple, la desarmó por dentro. Ella tomó la taza con manos temblorosas, sintiendo el vapor acariciar su rostro con una ternura que le resultaba casi desconocida. El granjero se sentó a una distancia prudente, sin apartar completamente la mirada, pero sin invadirla. Quería que entendiera que no estaba sola, aunque tampoco presionada. Durante largos segundos, ninguno habló. Ambos compartían un silencio lleno de historia, como si sus dolores se reconocieran sin necesidad de palabras. Era extraño, pero reconfortante de una manera que ella no sabía explicar. Finalmente, él preguntó si había dormido bien. Su voz era baja, casi temerosa de romper algo delicado. La joven asintió con un movimiento breve, incapaz de formar una frase completa sin que su garganta se cerrara. Dormir bien era un lujo que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Ella se recostó nuevamente contra el respaldo del sofá, tratando de encontrar estabilidad en un mundo que siempre le había sido hostil. El granjero notó aquella tensión oculta en sus hombros, y su corazón se apretó con una empatía profunda. Él le confesó, con cierta torpeza, que hacía años no recibía visitas. Su vida se había vuelto una rutina silenciosa tras perder a las personas que más amaba. Dijo esto sin dramatismo, como si se tratara de un hecho corriente, aunque en sus ojos brilló una tristeza antigua. Ella escuchó con atención, sintiendo que por primera vez no era la única que cargaba cicatrices. El hombre no buscaba compasión ni lástima, solo compartía un pedazo de su verdad para que ella no se sintiera tan sola en su dolor. Y eso la conmovió más de lo que esperaba. La joven bajó la mirada, sosteniendo la taza con fuerza. No sabía si debía contarle algo sobre su pasado, pero una parte de ella deseaba hacerlo. Llevaba años callando una historia que la había consumido lentamente, y su silencio se había convertido en una cárcel. Sin embargo, hablar significaba revivir heridas que aún no sanaban. Y confiar era un lujo que había olvidado cómo usar. El granjero vio esa lucha en sus ojos y no insistió. Sabía que cada palabra costaría más que cualquier comida. Entonces él cambió de tema, suavemente, preguntándole si tenía un lugar a donde ir. Esa pregunta, tan simple para cualquiera, cayó sobre ella como un peso insoportable. No tenía a nadie.
No tenía un hogar. No tenía siquiera un destino. La joven tragó saliva, intentando responder sin quebrarse, pero su voz tembló al admitir la verdad. El granjero sintió un nudo en la garganta. La soledad es dura, pero la soledad sin un hogar es devastadora. Y él lo sabía mejor que nadie. La joven se disculpó, como si su situación fuera una carga que él no merecía cargar. Pero el granjero negó de inmediato, con un gesto firme que revelaba más corazón del que mostraba con palabras. Le dijo que no debía disculparse por necesitar ayuda, que todos, en algún momento, han necesitado una mano que los sostenga. Ella levantó la mirada, sorprendida por esa frase. Nadie le había dicho algo así antes. Nadie la había hecho sentir que su existencia tenía valor. Un silencio suave volvió a envolverlos. Esta vez no era un silencio incómodo, sino uno lleno de comprensión. Era como si ambos hubieran encontrado un espejo en el otro, dos almas rotas intentando permanecer de pie. Ella respiró hondo, dejando que aquella sensación de seguridad se filtrara lentamente en su pecho. El granjero le ofreció un pequeño desayuno, y aunque ella dudó por instinto, terminó aceptando con un gesto tímido. Era un paso pequeño, pero también un puente hacia algo nuevo. Mientras comía, la joven observaba los detalles del hogar, las fotografías antiguas, el abrigo colgado en la silla, los libros con las esquinas gastadas. Todo hablaba de una vida sencilla, marcada por pérdidas, pero también por una resiliencia silenciosa. Cada objeto tenía historia, y ella se preguntó si algún día su propia historia podría encontrar un lugar allí. El granjero la observaba con una mezcla de ternura y cuidado, preguntándose en qué momento su casa había dejado de sentirse tan vacía. Cuando terminó, él le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara, sin obligaciones ni condiciones. La joven sintió que el aire se atascaba en su garganta. Nadie le había ofrecido un lugar sin esperar algo a cambio. Aquello era nuevo, abrumador, casi irreal. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo, sino de alivio. El granjero, al verla así, entendió que había hecho lo correcto. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sintieron que algo profundo acababa de comenzar, una sanación que el destino llevaba tiempo queriendo provocar. El granjero pasó la mañana arreglando pequeñas cosas de la casa, intentando que todo se viera un poco más presentable. No sabía bien por qué lo hacía, quizá porque hacía años que nadie más habitaba ese espacio con él. Cada movimiento suyo tenía una energía distinta, como si la casa, silenciosa durante tanto tiempo, hubiera comenzado a despertar con la presencia de la joven. Mientras barría el suelo, se sorprendió a sí mismo tarareando una melodía vieja que ni recordaba conocer. La vida, pensó, a veces empieza a cambiar en detalles mínimos. La joven lo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados como si no supiera si debía ofrecer ayuda o mantenerse al margen. Todavía llevaba consigo la sensación de ser una intrusa, alguien que no merecía ocupar un lugar en ningún hogar. Pero al ver al granjero moverse con dedicación, algo en su pecho se aflojó. No era una carga. No era un estorbo. Era alguien bienvenida. Esa idea la asustaba tanto como la reconfortaba. Porque cuando uno ha sido lastimado, lo bueno también da miedo. El granjero notó su mirada y le sonrió con una timidez que le restaba años al rostro cansado que llevaba. No le pidió nada, no exigió nada, solo le ofreció un gesto que decía más que cualquier palabra. La joven respiró hondo, sintiendo el impulso de dar un paso adelante. Y lo hizo. Tomó un paño y comenzó a limpiar la mesa, sin que él tuviera que pedirlo. A su manera, estaba diciendo, quiero pertenecer. Y el granjero entendió el mensaje sin necesidad de traducirlo. Mientras trabajaban juntos, el ambiente de la casa cambió por completo. Las sombras parecían menos pesadas, el aire más cálido, el silencio más amable. Cada uno realizaba pequeñas tareas, sincronizadas sin esfuerzo, como si llevaban años compartiendo la misma rutina.
De vez en cuando, sus miradas se cruzaban por accidente, y ambos desviaban la vista con una mezcla de vergüenza y una ternura que ninguno sabía manejar. Era como ver nacer algo frágil, pero hermoso. En un momento, ella se detuvo frente a una fotografía colocada sobre la repisa, un hombre más joven junto a dos personas mayores. El granjero se tensó al notar hacia dónde se dirigía su atención. Esa imagen guardaba un capítulo doloroso de su vida, uno que no esperaba abrir tan pronto. La joven lo miró, como pidiendo permiso para preguntar. Pero él negó suavemente, aún incapaz de poner en palabras una pérdida que seguía respirando dentro de él. Ella entendió y no insistió. A veces, el silencio es el mejor gesto de respeto. Para suavizar el ambiente, él le ofreció mostrarle el huerto que tenía detrás de la casa. La joven aceptó, aunque algo nerviosa. Salieron juntos, caminando lentamente por el sendero de tierra que llevaba a un pequeño campo de hortalizas. El sol iluminaba las hojas verdes, y una brisa suave hacía crujir las ramas del manzano cercano. Era un lugar sencillo, pero lleno de vida. La joven cerró los ojos un instante, permitiendo que el aroma de la tierra fresca le recordara una paz que creía perdida. El granjero le explicó que ese huerto había sido su refugio durante años. Cuando no sabía qué hacer con su dolor, venía allí y dejaba que la tierra se lo tragara por un momento. La joven escuchó en silencio, sintiendo que poco a poco el hombre frente a ella se iba abriendo como un libro de páginas gastadas, pero aún legibles. Ella quería conocer esas historias, esas heridas, esos fragmentos de vida que tal vez podían enseñarle a sanar las suyas. Pero no quería apresurarlo. Sabía que la confianza crece como las plantas, con paciencia. Al regresar a la casa, la joven tropezó ligeramente con una piedra y estuvo a punto de caer. El granjero la sostuvo del brazo con rapidez, y ese simple contacto encendió algo en ambos. Ella sintió un calor inesperado recorrerle el cuerpo, acompañado de un sobresalto que no provenía del miedo, sino de una sensibilidad nueva. Él, por su parte, retiró la mano con torpeza, como si hubiera tocado algo demasiado delicado. El momento duró solo un segundo, pero dejó una huella profunda. Cuando entraron nuevamente, la joven se sintió un poco diferente. Caminaba con más confianza, como si el suelo de aquella casa ya no fuera un terreno desconocido. Se sorprendió a sí misma preguntándole al granjero qué necesitaba hacer a continuación, deseosa de ayudar, deseosa de permanecer útil. Él sonrió de nuevo, esa sonrisa pequeña pero honesta que comenzaba a convertirse en un faro para ella. Le pidió que lo acompañara en la cocina para preparar algo de comer. La joven asintió, sintiendo un calor suave expandiéndose en su pecho. Mientras cocinaban, sus manos rozaron por accidente, y ambos retiraron los dedos de inmediato, como dos adolescentes que no saben manejar la cercanía. Pero la verdad era simple, los dos llevaban demasiado tiempo aislados, demasiado tiempo sin permitir que nadie entrara en sus vidas. Por eso cada roce, cada mirada, cada palabra tenía un peso que los desarmaba sin pedir permiso. La joven bajó la mirada, sonriendo de forma tímida. El granjero carraspeó, intentando recuperar la compostura. Cuando finalmente se sentaron a comer, la atmósfera había cambiado por completo. Ya no eran un desconocido y una muchacha asustada. Eran dos almas heridas encontrando un ritmo compartido. La joven, por primera vez en años, sintió que pertenecía a un lugar sin tener que pedirlo. Y el granjero, sin decirlo en voz alta, supo que su casa había empezado a respirar de nuevo. Afuera, el cielo se teñía de tonos cálidos, como si la propia tarde celebrara ese pequeño milagro que acababa de nacer entre ellos. La tarde avanzó lentamente, envolviendo la casa en una luz suave que parecía acariciar cada rincón. La joven ayudaba al granjero a guardar los utensilios después de la comida, moviéndose con cautela pero también con una determinación nueva. Era la primera vez en mucho tiempo que participaba en algo tan cotidiano sin sentir miedo. El granjero la observaba de reojo, admirando la forma en que intentaba encajar, como buscaba aprender cada pequeño detalle de la casa.
Había una dulzura silenciosa en todo lo que hacía, una fragilidad que inspiraba cuidado. Cuando terminaron, él le ofreció mostrarle el pequeño cobertizo donde guardaba sus herramientas. Ella dudó un instante, no por desconfianza hacia él, sino por la costumbre de mantenerse alerta en cualquier sitio desconocido. Sin embargo, lo siguió. Cada paso era un acto de valentía para alguien que había vivido demasiado tiempo huyendo. El granjero abrió la puerta y el olor a madera y metal viejo la envolvió. Aquella mezcla, lejos de intimidarla, le recordó un pasado remoto en el que su vida era más sencilla, antes de que el mundo se volviera tan cruel. Él tomó una caja y comenzó a ordenar algunas piezas, explicándole para qué servía cada herramienta. Ella lo escuchaba con atención, como si su voz fuera un refugio inesperado. Había una serenidad en la manera en que él trabajaba, una calma que contrastaba con la agitación que ella llevaba dentro. De pronto, la joven se vio deseando aprender, deseando comprender algo que no fuera dolor. El granjero notó aquella curiosidad tímida y sintió un orgullo silencioso que lo sorprendió. Hacía años que no compartía nada con nadie. Mientras le mostraba cómo usar una llave inglesa, las manos de ambos se rozaron por accidente. Los dos se quedaron quietos, como si el tiempo hubiese suspendido el momento en el aire. Ella apartó la mano de inmediato, pero no por miedo, lo hizo porque no estaba acostumbrada a sentir algo tan cálido. El granjero retrocedió un paso, carraspeando suavemente para ocultar la emoción que lo atravesó. Ninguno dijo palabra, pero ambos supieron que ese instante había dejado una marca profunda. Salieron del cobertizo y caminaron hacia la cerca del campo. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y naranjas, como si la tarde quisiera regalarlos un atardecer perfecto. La joven se apoyó en la madera, mirando el horizonte con una expresión que mezclaba nostalgia y alivio. El granjero se colocó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos. No quería invadir su tranquilidad, pero tampoco quería alejarse. Ese equilibrio frágil era su manera de demostrarle que estaba ahí sin presionarla. Ella respiró profundo, dejando que el aire tibio llenara sus pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa por irse ni temor por quedarse. Se preguntó si merecía ese instante de paz, si era correcto permitir que algo bueno entrara en su vida después de tantas heridas. El granjero, sin mirarla directamente, le dijo que aquel campo solía ser su lugar favorito, el sitio donde encontraba respuestas cuando el mundo parecía derrumbarse. La joven sintió que ese comentario no era casualidad. Era una invitación. Una puerta abierta. Se sentaron en un tronco cercano, y el silencio volvió a ser su idioma compartido. Un silencio suave, que no exigía explicaciones ni confesiones. La joven jugaba con una ramita entre los dedos, como si buscara palabras que aún no sabía pronunciar. Él la observaba discretamente, intentando descifrar qué pensaba, qué necesitaba. Pero también sabía que a veces el simple hecho de estar presente era suficiente. Y así permaneció, a su lado, con la serenidad que solo tienen los que han aprendido a sobrevivir al dolor. Finalmente, la joven rompió el silencio con una pregunta tímida, porque él vivía solo. El granjero bajó la mirada, dudando si debía abrir una herida tan antigua. Sin embargo, algo en la suavidad de su voz le dio valor. Le explicó que la vida había sido generosa y cruel al mismo tiempo, quitándole a las personas que más amaba en un intervalo demasiado corto. Después de eso, la casa se volvió un lugar silencioso, demasiado silencioso. Ella escuchó con el corazón en la mano, comprendiendo que él también había conocido el vacío. La joven quiso decirle algo que lo consolara, pero no encontró palabras suficientemente grandes. En su lugar, colocó una mano sobre la madera del tronco, cerca de la suya, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que él sintiera su intención. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de significado. El granjero levantó la mirada y, por primera vez, la encontró sin rastros de miedo. Había algo nuevo en sus ojos, comprensión y gratitud.
El viento sopló suavemente, moviendo el cabello de la joven y dejando al descubierto un moretón antiguo en su cuello. El granjero lo vio sin querer, y su corazón se tensó con furia contenida. Ella notó que su mirada había cambiado y alzó la mano para cubrir la marca, pero él negó suavemente. No preguntó qué había ocurrido, no exigió explicaciones. Solo le dijo que, mientras estuviera allí, nadie volvería a hacerle daño. Sus palabras fueron firmes, pero su tono llevaba una ternura que la desarmó. Y ella, por primera vez, le creyó. A medida que el sol descendía, ambos se quedaron allí, compartiendo un silencio que decía más que cualquier conversación. No eran dos desconocidos tratando de sobrevivir. Eran dos almas heridas descubriendo que la vida, de vez en cuando, ofrece segundas oportunidades. La joven sintió que algo dentro de ella comenzaba a curarse muy lentamente. El granjero, por su parte, comprendió que la soledad a la que se había acostumbrado empezaba a resquebrajarse. Y ninguno imaginaba que lo que estaban haciendo entre ellos cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, la joven despertó antes que el granjero, como si su cuerpo aún estuviera programado para la supervivencia. Caminó en silencio hacia la cocina, tratando de no hacer ruido, observando la casa con una mezcla de cautela y admiración. Ese lugar, que la noche anterior le había parecido demasiado grande para ella, empezaba a sentirse menos ajeno. Aún así, el miedo seguía allí, dormido bajo la superficie, recordándole que nada bueno duraba para siempre. Pero había algo distinto esa mañana, algo que la hacía querer intentarlo. Se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas, intentando no pensar en los días en que ni siquiera eso tenía garantizado. El granjero apareció en la puerta, despeinado y sorprendido de verla despierta tan temprano. Ella se sobresaltó, pero él sonrió de inmediato, tratando de aliviar la tensión. Le dijo que no tenía que levantarse tan pronto, que allí nadie la iba a presionar. Ella asintió, aunque aún dudaba de merecer tanta consideración. El granjero notó la sombra de inseguridad en sus ojos y su corazón se encogió. Él se acercó a preparar café y, mientras lo hacía, habló con un tono suave, casi conversacional. Le contó pequeñas cosas del día a día, el clima, las tareas que tenía pendientes, los animales que debía revisar. Nada profundo, nada que exigiera respuestas difíciles. Era su manera de decirle, eres bienvenida aquí. La joven escuchaba en silencio, disfrutando por primera vez en mucho tiempo de una mañana sin sobresaltos. El aroma del café llenó la cocina, envolviendo la habitación en una calidez que parecía imposible de describir. Cuando se sentaron a desayunar, la joven evitó comer demasiado rápido. No quería parecer desesperada, aunque aún no estaba por dentro. El granjero lo notó, pero no dijo nada. Simplemente llenó su plato con gestos naturales, sin dramatismos ni pena. Ese tipo de bondad sencilla era algo que ella no sabía cómo recibir. Había aprendido que las personas siempre querían algo a cambio. Pero él no pedía nada. Y eso la aterraba más que el hambre misma. Después del desayuno, el granjero salió a revisar la cerca y le ofreció acompañarlo, solo si ella quería. La joven aceptó, sintiendo que quedarse sola en la casa era más inquietante que salir al campo. Caminaban uno al lado del otro, sin tocarse, pero sin dejar demasiada distancia entre ellos. A lo lejos, los árboles se mecían suavemente, y un grupo de pájaros cruzó el cielo con un canto que rompía el silencio matinal. Era un paisaje sencillo, pero para ella, era una libertad desconocida. Mientras avanzaban, un ruido fuerte detrás de los arbustos hizo que la joven retrocediera de inmediato, llevándose las manos al pecho. El granjero volteó preocupado, y al ver su reacción, corrió hacia ella. Solo era un conejo, pero el terror en su rostro revelaba que sus temores provenían de cosas mucho peores. Él se acercó despacio, asegurándole que estaba a salvo, que nada ni nadie podía lastimarla allí. Sus palabras no eran promesas vacías, eran una certeza que ella podía sentir en su forma de hablar. La joven trató de sonreír para disimular su miedo,
pero sus ojos la traicionaron. El granjero entendió entonces que lo que ella había vivido dejaba cicatrices más profundas de lo que imaginaba. Sin tocarla, le ofreció quedarse cerca de él mientras terminaba de revisar la cerca. Ella sintió con gratitud silenciosa, y juntos reanudaron el camino. Cada paso que daba parecía una pequeña victoria contra el pasado que la perseguía. Cada palabra de él era un recordatorio de que el presente podía ser diferente. Cuando llegaron a una parte dañada de la cerca, él comenzó a arreglarla mientras ella lo observaba. Algo en su postura, en la forma en que trabajaba con calma y paciencia, le transmitía una sensación de seguridad que jamás había sentido antes. Ella se sentó en una piedra cercana, con las manos entrelazadas, permitiéndose un pequeño respiro. Era la primera vez en mucho tiempo que no tenía que estar alerta a cada sonido, a cada sombra, a cada persona. Y esa sensación, aunque reconfortante, también la hacía vulnerable. El granjero terminó su tarea y se sentó a su lado, sin invadir su espacio. Ella lo miró con timidez, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo empezar. Él esperó con paciencia, sabiendo que las palabras más importantes siempre tardan en salir. Finalmente, la joven susurró que tenía miedo, miedo de confiar, miedo de quedarse, miedo de sentir que ese hogar podía ser suyo. El granjero no respondió de inmediato. Solo asintió lentamente, como alguien que entiende el peso del miedo porque lo ha cargado también. Él le dijo que no tenía que decidir nada de inmediato. Que el tiempo era suyo. Que la casa también podía serlo si ella así lo quería. La joven sintió un temblor en el pecho, no por miedo, sino por algo que la sorprendió, esperanza. Una esperanza tan tenue que casi parecía peligrosa. Pero aún así, estaba allí. Y esa chispa, por pequeña que fuera, tenía fuerza suficiente para cambiarlo todo. De regreso a la casa, caminaron más juntos de lo habitual. No se dieron cuenta, pero algo entre ellos había cambiado. No era amor todavía, pero sí un lazo profundo, invisible, formado por la protección de él y la vulnerabilidad de ella. Ese día, por primera vez, la joven no solo se sintió segura. Se sintió acompañada. Y el granjero, al mirarla de reojo, supo que estaba dispuesto a proteger esa pequeña chispa de esperanza con todo lo que tuviera. Aunque aún no lo dijeran en voz alta, ambos comprendieron que el miedo, al fin, había empezado a perder fuerza. La tarde cayó sobre el rancho con un brillo dorado que parecía anunciar algo importante. La joven estaba en la cocina pelando unas papas mientras el granjero ordenaba leña en el porche. Ambos se movían con naturalidad, como si llevaran años compartiendo la misma rutina. Pero por dentro, la joven libraba una batalla silenciosa. Sentía, quizá por primera vez, que pertenecía a un lugar, y ese sentimiento la abrumaba. ¿Y si lo arruinaba? ¿Y si el pasado regresaba a arrebatárselo todo? ¿Y si ella no merecía esta nueva vida? Mientras pensaba, el cuchillo resbaló y la cortó ligeramente. Dio un pequeño gemido de dolor. El granjero escuchó desde afuera y entró de inmediato, preocupado. Al verla con la herida en el dedo, tomó su mano con cuidado, con una delicadeza que la desarmó por completo. Le limpió la herida con movimientos suaves, casi reverentes. Era la primera vez que alguien la cuidaba así, sin pedir nada a cambio. Sin exigir. Sin presionar. Ella sintió que una barrera invisible que había construido durante años comenzaba a romperse. Cuando él terminó de vendarle el dedo, sus miradas se encontraron. La joven sintió que debía decir algo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. El granjero fue quien habló primero. Le dijo que, si lo deseaba, podía quedarse allí de manera indefinida, no solo unos días, no solo mientras se recuperaba. Podía quedarse tanto tiempo como su corazón lo necesitara. Aquellas palabras cayeron sobre ella como un abrazo inesperado. Y también como una prueba. La invitación no solo era generosa, era profunda. Era real. Ella retrocedió un paso,
no porque desconfiara de él, sino porque la emoción la desbordó. Había soñado tantas veces con un lugar al que llamar hogar, pero siempre parecía un lujo inalcanzable. Ahora lo tenía frente a ella. Y el miedo volvió a golpearla, ¿y si lo perdía? ¿Y si fallaba? El granjero lo notó y se acercó, sin tocarla, diciéndole que no tenía prisa, que él estaría allí sin importar lo que decidiera. Su voz no temblaba, era firme, sincera, casi protectora. Ella sintió que el suelo dejaba de moverse bajo sus pies. La joven salió al porche para respirar. El campo se extendía frente a ella como un lienzo inmenso, lleno de posibilidades. El sol se escondía detrás de los árboles, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Su corazón latía rápido, pero esta vez no por miedo, sino por una emoción que nunca creyó que volvería a sentir, esperanza. Cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. Por primera vez, el silencio no era un enemigo. Era una invitación a pensar en un futuro distinto. Un futuro suyo. El granjero se acercó despacio, sin interrumpirla. Se apoyó en la baranda del porche, a su lado, respetando la distancia que ella aún necesitaba. No hablaron. No hacía falta. La presencia del uno junto al otro decía más que cualquier frase. El cielo comenzaba a llenarse de estrellas, y la joven sintió que cada una brillaba como una respuesta a las preguntas que llevaba tanto tiempo guardando. Era como si el universo le estuviera diciendo que ya había huido demasiado. Que era hora de quedarse. Finalmente, ella habló con voz suave, casi temblorosa. Le contó, por primera vez, un fragmento de su historia. No todo, solo un pedazo del dolor que la había marcado. El granjero escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin mostrar compasión forzada. Solo escuchó. Y cada palabra que ella pronunciaba parecía arrancarle un peso del corazón. Cuando terminó, él le dijo que lamentaba lo que había vivido, pero también que estaba orgulloso de su fuerza, de su resistencia, de haber sobrevivido cuando todo estaba en su contra. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. El granjero dio un paso hacia ella y, con extrema delicadeza, limpió una de sus lágrimas con el dorso de su mano. La joven no retrocedió. No tenía miedo. Sentía, por primera vez en años, que podía bajar la guardia. Él no la veía como una carga, ni como un problema. La veía como alguien valiosa. Como alguien que merecía amor, cuidado y un lugar en el mundo. Y ese descubrimiento fue tan poderoso que le dejó sin aliento. Ella respiró profundamente, mirando la casa, el campo, la noche que los envolvía. Y ahí, en ese instante perfecto, entendió que no quería seguir huyendo. Que ya no tenía fuerzas para comenzar de cero una vez más. Que quería quedarse. Quería formar un hogar, aunque aún no supiera cómo. Quería aprender a confiar, aunque el miedo siguiera susurrando. Se giró hacia él, con los ojos brillando de emoción, y le dijo con voz clara que sí, que quería quedarse. Que allí era donde comenzaba su nueva vida. El granjero la miró con una mezcla de alivio y emoción que lo dejó sin palabras. Solo logró sonreír, una sonrisa grande, cálida, honesta, que iluminó todo el porche. Extendió su mano hacia ella, no como obligación, sino como invitación. Ella la tomó sin dudar, y juntos entraron a la casa. A partir de ese momento, ya no eran dos almas perdidas chocando por casualidad. Eran dos vidas que se eligieron sin proponérselo. Y la decisión de ella, esa decisión valiente y hermosa, conmovió a todos los que alguna vez escucharon la historia del granjero solitario y la joven que encontró un hogar donde menos lo esperaba. Esa noche, la casa no solo se llenó de luz, también de un futuro. Un futuro que recién comenzaba. Con el paso de los días, la vida en el rancho comenzó a tomar una forma completamente distinta. Lo que antes era un espacio silencioso y lleno de recuerdos, ahora respiraba con una nueva energía. La joven se adaptaba poco a poco, aprendiendo a confiar en la rutina tranquila del lugar.
El granjero, por su parte, descubría que cada amanecer tenía un brillo diferente desde que ella había llegado. Ambos seguían llevando cicatrices profundas, pero habían encontrado algo que ninguno esperaba, un refugio compartido. Los vecinos, al enterarse de la presencia de la joven, observaron la situación con curiosidad. Algunos se mostraron incrédulos, otros conmovidos. Pero nadie pudo negar el cambio que habían visto en el granjero. Su mirada, antes dura y fatigada, ahora tenía una suavidad que hablaba por sí sola. La historia comenzó a correr de boca en boca, un hombre solitario que abrió su hogar a una muchacha perdida y le ofreció una segunda oportunidad. Y aunque cada quien contaba la historia a su manera, todos coincidían en que había algo verdaderamente humano en ese gesto. La joven, que había llegado al borde del hambre y el miedo, empezó a recuperar fuerzas. Su rostro, antes apagado, se llenaba de color día tras día. Aprendió a cocinar platos simples, a cuidar el huerto, a encender la chimenea cuando el frío golpeaba fuerte. Pero más importante aún, aprendió a sentir seguridad en cada rincón de aquella casa. Cada paso que daba sin miedo era una victoria. Cada sonrisa tímida que brotaba sin esfuerzo era una prueba de que estaba sanando. El granjero también cambió. Había vivido demasiado tiempo creyendo que su destino era la soledad. Pero la presencia de la joven le enseñó que aún había espacio para la ternura, para la compañía, para el calor humano que creía haber perdido para siempre. Notaba cómo su casa se llenaba de sonidos nuevos, risas pequeñas, pasos suaves, conversaciones que antes no existían. Ese hogar, que había sido un santuario de silencio, ahora se convertía en un lugar vivo. Y él, sin buscarlo, volvía a sentirse parte del mundo. Con el tiempo, la confianza entre ellos creció de manera natural, casi inevitable. No necesitaban palabras grandiosas para expresarlo, bastaban los actos cotidianos. Un desayuno compartido. Una caminata por el campo. Un gesto de apoyo cuando alguno tenía un mal día. Ese tipo de vínculos, silenciosos pero firmes, se convierten en raíces que sostienen incluso en los peores momentos. Y ambos sabían que, aunque no lo habían planeado, habían comenzado a construir algo juntos. Algo verdadero. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, la joven se detuvo a observar el paisaje, como lo había hecho muchas veces desde que llegó. Pero esa vez, algo era distinto. Ya no veía un lugar de paso. Veía un hogar. El viento le trajo el aroma de la tierra húmeda y el sonido del granjero acomodando el granero. Y sintió, sin miedo, que ese era su lugar en el mundo. Un sitio donde su historia no terminaba en dolor, sino en renacimiento. Un sitio donde podía comenzar de nuevo. El granjero la encontró allí, de pie bajo el cielo anaranjado, y sin palabras entendió lo que ella estaba sintiendo. Se acercó sin prisa, respetando el espacio que siempre había sido tan importante para ella. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos supieron que habían llegado a un punto irreversible. No importaba el pasado. No importaba el miedo. Lo que importaba era que estaban vivos, juntos, luchando para sanar. Y en ese instante, el silencio se volvió cómplice de un pacto sin necesidad de pronunciación. Los días continuaron mezclando trabajo, risas tímidas y momentos de reflexión. Cada amanecer era una promesa. Cada anochecer, una confirmación. La joven ya no se despertaba sobresaltada, ni temía quedarse sola en la casa. El granjero, por su parte, había encontrado una compañía que jamás imaginó volver a tener. Y aunque ninguno se atrevía a llamarlo amor aún, había una calidez entre ellos que hablaba de algo más profundo. Algo que solo nace cuando dos almas heridas se reconocen. Con el paso del tiempo, la historia del granjero solitario y la joven que encontró hogar en su puerta comenzó a inspirar a otros. Muchos se conmovieron al ver cómo un acto de compasión podía transformar dos vidas sin pedir nada a cambio. Algunos incluso pasaban por el rancho para dejar donaciones o simplemente ofrecer una palabra amable. Pero lo que realmente conmovía a todos era la manera en que ambos se miraban,
con respeto, con gratitud, con una ternura que había nacido del dolor, pero florecido en esperanza. La joven, finalmente, dejó de sentirse una carga. Dejó de pensar que debía ganarse un lugar en el mundo. Comprendió que su valor no dependía de lo que podía ofrecer, sino de lo que era. Y el granjero, al verla renacer día tras día, se dio cuenta de que su propia vida también estaba sanando. Que el dolor del pasado había encontrado un bálsamo en la presencia de aquella muchacha que había llegado por casualidad o quizás por destino. A veces los milagros se esconden en los encuentros más inesperados. Un año después, cuando el rancho estaba más vivo que nunca, ambos miraron hacia atrás y comprendieron lo lejos que habían llegado. Lo que comenzó como un acto de bondad se convirtió en un puente hacia la vida. Ella encontró un hogar. Él encontró compañía. Y juntos, construyeron una historia que aún se sigue contando, la historia de cómo un hombre roto y una joven perdida se salvaron mutuamente sin siquiera buscarlo. La historia de cómo, cuando el miedo termina, comienza la vida.